Creo que llevaba un tiempo bastante grande sin estar con ustedes, ¿cierto? Muchas cositas por hacer realmente, hermanos, me disculpan, pero créame que no los he olvidado. Vamos a orar primeramente y vamos a encomendarnos al Señor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y que realmente sea un tiempo de edificación, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Dios y Padre amado, queremos alabarte, queremos darte muchas gracias en esta mañana por el día que nos has dado, el tiempo en el que hemos podido hacer memoria de la persona del Señor Jesús, recordarle a Él como lo que Él es, aquel que vino un día y que fue la representación, la humanidad del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, de lo que tú eres, oh Dios, y en Él hallar la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Padre, gracias porque en esta mañana podemos abrir tu palabra, pidiendo ahora la guía y la dirección del Espíritu Santo para que sea expuesta bajo tu dirección para la necesaria edificación, consolación, exhortación de cada uno de nosotros y de esta manera poder honrar y glorificar tu nombre. Padre, nos queremos dejar en tus santísimas manos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, muy bien, vamos a continuar. No sé si alguien recuerda el rey en el que estábamos. Creo que estamos en el mes de julio, creo que como 2 meses, creo que hacíamos la cuenta, hermano James, sin venir, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a recordar entonces, estamos con el rey Ezequías. La última vez veíamos la segunda parte del estudio en el libro de Crónicas, capítulo 29. Habíamos dividido el estudio de ese capítulo en 2 partes, la primera del versículo 1 hasta el versículo 16 más o menos, y habíamos luego terminado ya esa porción hasta el versículo 36. A manera de recordar, habíamos pensado en que Ezequías toma el reinado en medio de grandes situaciones, crisis, tanto políticas como sociales y espirituales, ¿cierto? Religiosas, podríamos llamarlo así. Y realmente la manera en la que Ezequías empieza a darle solución a todo eso es de la manera por donde tiene que arrancar todo, la parte espiritual. Entonces, Ezequías lo que hace ahí entonces es empezar a organizar el tema del sacerdocio, los levitas, el templo, porque las puertas ya por medio de su padre Acaz habían sido cerradas. Este hombre había permitido que el templo se cerrase y había hecho una cantidad de cosas, sacado cosas que Dios dijo que se pusiesen dentro del templo y poner unas que él quería, que le gustaban. Y habíamos mirado en ese entonces de que las cosas con el Señor funcionan es de la manera en la que Él realmente las tiene establecidas, no de la manera en la que a nosotros de alguna manera nos guste, porque estén o no estén de moda. Entonces, eso fue lo que causó grandes problemas a la nación. Entonces, realmente cuando ya Ezequías toma riendas en el asunto de empezar a solucionar todos estos problemas que habían en la nación, recordemos de que el reino del norte, Israel, ya había sido tomada por los asirios y ya lo que quedaba era uno que otro, un remanente ahí poquito, pequeño, y estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque Asiria aún todavía quería ahora tomar posesión del reino del sur, pero Dios había dado un tiempo más de oportunidad. Recordemos de que Judá, el reino del sur, era el reino que estaba aún sujeto a la ley, sujeto a la palabra de Dios, en donde realmente se estaba y no se dejaba de hacer algunas cosas en Jerusalén, que Dios lo había establecido, mientras que el reino del norte no. Por medio de Jeroboam había establecido 2 becerros de oro, uno en Dan, el otro en Berseba, ¿cierto?, para que lo adoraran. Entonces todas estas cosas hicieron de que para Israel, el reino del norte, el juicio fuese más temprano. Pero bueno, llegamos ahí ahora a Ezequías
y él empieza a tomar riendas en el asunto. Ya hace la limpieza, hace la purificación, empieza todo el proceso. Ahora, ¿qué seguía? Capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, capítulo 30 del segundo libro de Crónicas. Y ahí en ese capítulo 30 encontramos algo que yo quisiera llamarlo especial, porque es la celebración de la Pascua, la celebración de la Pascua. Y cuando pensamos en la celebración de la Pascua, eso es el equivalente a lo que nosotros hoy como tal celebramos el día domingo, que es ¿qué? La cena del Señor, ¿cierto? Y para ellos era algo supremamente sublime, supremamente algo importante, algo supremamente valioso, significativo para ellos, porque era el día en el que ellos recordaban la forma y la manera de cómo Dios había sacado a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo los había hecho pasar por el Mar Rojo, cómo habían ellos salido victoriosos del faraón y de todo su séquito, su ejército, y ellos pudieron pasar al otro lado invictos y empezar una trayectoria hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar que fluye leche y miel y en donde Dios había establecido ese lugar para ellos, una tierra prometida. Entonces era algo muy valioso para ellos, celebrar esa Pascua. Es lo que realmente nosotros hacemos los domingos, es recordar la forma, la manera en la que el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, en donde se convirtió en nuestro sustituto, en donde estuvo allí colgado en el madero, vertiendo su sangre para que con ella fuésemos nosotros lavados y limpiados de toda contaminación, de todo pecado, y pudiésemos tener el perdón y por ende la salvación y la vida eterna. Entonces, es importante para nosotros, valioso para nosotros, recordar eso, como lo era para la nación. Entonces, vemos en el capítulo 30 tres cosas que quisiera resaltar. Un sentir. Y el sentir es el sentir de Ezequías. Dos, un llamado que Ezequías hace al pueblo. Y una respuesta que da el pueblo. Un sentir, que es el sentir de Ezequías. Un llamado que hace al pueblo. Y una respuesta de parte del pueblo a ese llamado. Entonces, eso tiene un resultado. Y el resultado es valioso. Entonces, nos vamos a ubicar, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, y vamos a leer todo el capítulo. Realmente son 27 versículos, sé que puede ser extenso, pero muy valioso porque hay cosas importantes. Vamos a leerlo. Entonces dice las escrituras, dice capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios,
y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 9. Porque si os volvereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volveréis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y volvieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Verso 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que estaban santificados, no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en las fiestas solemnes por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y celebraron 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Verso 25, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Pasamos al capítulo 31 y leemos el versículo 1. Dice que hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por la ciudad de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Dejamos hasta ahí entonces la lectura. ¿Qué encontramos ahí entonces como tal? Encontramos lo que ya les mencionaba, ¿cierto? Primero, un sentir. ¿Cuál era el sentir de Ezequías? Empezar a celebrar la Pascua, algo que no se había celebrado desde los días de ¿quién? De Salomón. Hermano, estoy un poquito agripado y estoy aquí jugado en sudor, no sé cómo se va a predicar así, pero me van a disculpar.
Dice el versículo 1 del capítulo 30 que envió entonces Ezequías por todo Israel y Judá. Es interesante, por todo Israel y Judá, es decir, reino del norte y reino del sur. ¿Qué estaba pretendiendo Ezequías realmente con este sentir? Volver a unir a la nación. La unidad es lo que es de Dios, no la división. Ya el reino de Asiria había tomado cautivo a gran parte del reino del norte, pero había algún remanente ahí. ¿Y qué quería hacer Ezequías? Hombre, si quedan poquitos, venga, volvamos a empezar. Retomemos otra vez las cosas, vengamos a adorar al Señor, al lugar de donde nunca se debieron haber apartado. Y él manda realmente por todo Israel y Judá. Y dice, y escribió cartas a Efraín y Manasés, es decir, esos que habitaban allá al norte, convidándolos otra vez ¿a qué? A la adoración, a la verdadera adoración. A invitarlos, a incitarlos otra vez a la comunión y a la relación ¿con quién? Con el Señor. Y es interesante porque realmente Ezequías estaba sabiendo, y ya lo leímos, solamente que lo vuelvo a retomar, versículo 9, ahora vamos a llegar allá, vamos a mirar el verso 9, porque dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, ¿qué? Misericordia. Es decir, ya todo está perdido. Cuando estaba en pecado, todo estaba perdido porque Asiria se había llevado cautivo a los del reino del norte. Ya no hay nada que hacer. No. Dios es un Dios de oportunidades. En donde por más que entendamos de que hay pecado, por más de que entendamos que estamos apartados de Dios, Él siempre tiene los brazos abiertos, la puerta abierta, el camino abierto para la reconciliación. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecareis, ¿qué? Abogado tenemos. ¡Ay! ¿Hay una oportunidad o no? Claro que sí. Y dice ese versículo 9, delante de los que los tienen cautivos, o sea, habrá misericordia y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Hermano, ¿no es eso maravilloso? Claro que sí. Claro que sí. Yo tengo aquí un paquete, pero bueno, gracias, hermanito. Qué interesante pensar en que Ezequías tenía un sentir, hacer un llamado, pero un llamado ¿a qué? A la unidad espiritual, un llamado a la adoración, un llamado a la reconciliación con el Señor, un llamado realmente a la relación ¿con quién? Con Dios. Hermanos, la vida espiritual, la vida del creyente no debe de ser una vida de religiosidad, sino de relación con Él. ¿Cierto? En donde cómo estamos, cómo es nuestro diario vivir. En donde simple y sencillamente, si no hay comunión, bueno, ya sabemos cómo está la situación espiritual. Pero el Señor está haciendo un llamado a decir, volvamos, volvamos. Versículo 1 entonces, retomando ahí el capítulo 30, y dice que las cartas tenían un propósito. Versículo 1, para que viniesen a Jerusalén. ¿A la casa de quién? A la casa de Jehová. Al lugar a donde moraba la presencia de Él. O sea, no había otro lugar en donde se pudiese adorar. ¿Cuál era el único lugar? Jerusalén, el templo. No había otra forma. ¿Por qué resalta él eso? Porque cuando estaba el reino del norte ellos tenían otros lugares y se habían hecho altares en los lugares altos y tenían una cantidad de cosas en donde ellos creían que en esos lugares se podía adorar al Señor. No. Había un lugar específico, un lugar establecido ¿por quién? Por Dios. Y era en Jerusalén y era en el templo. Pero había una razón para convocarlos a esa casa de Jehová. ¿Cuál era la razón? La última parte del versículo 1. Para celebrar la Pascua, Dios de Israel. ¿Para qué era entonces? Para celebrar entonces la Pascua.
Versículo 2. Y el rey había tomado entonces consejo. Me llama la atención esto, porque dice que el rey había tomado consejo con sus príncipes. Y dice que, y toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo. Ah, interesante. El rey quiso obrar de alguna manera independiente, como que a mí se me da la gana como yo quiera y se puede hacer de esa manera. No, él tuvo consejo con esos príncipes, tuvo consejo con ellos, con toda la congregación de Jerusalén. Y la razón era para decirles, ¿están o no están de acuerdo para celebrar la Pascua? Y toda la multitud realmente termina diciendo eso. Versículo 3, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes, ni el pueblo se había reunido todavía en Jerusalén. Pero la propuesta agradó ¿a quién? A toda la multitud. La propuesta agradó. Y dice, y determinaron a hacer pasar el pregón. Hermanos, había un sentir. El sentir era valioso, el sentir era importante. Y se reunieron varios y ¿qué determinaron por último? Hombre, que toda la nación, que todo el pueblo realmente terminaran convocando a la multitud, que convocaran a todos. Y dice el verso 5, y determinaron hacer pasar ese pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado, pero habla y especifica algo, a modo que estaba escrito. Quizás hubiesen muchos días o muchas oportunidades habían podido celebrarlas, pero conforme a lo que había mandado el Señor o no. No. ¿Y Dios se agrada en ello? No. Porque Dios pide realmente que se terminen haciendo las cosas de la manera que, en la que Él lo está pidiendo y en la manera en la que Él lo está mandando. Era importante de que se celebrase a modo de que está escrito. Entonces, he ahí, hermanos, la importancia de que el hermano James ahora en los anuncios mencionaba, ¿cierto? La importancia de lo que es la iglesia. Pero la iglesia, ¿cómo debe de funcionar? De acuerdo al modo de que está, ¿qué? Escrito. Hay parámetros escriturales, hay principios bíblicos, hay doctrina establecida realmente para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe de funcionar bajo todo esto, mas no bajo criterios humanos. Entonces, para ellos era importante que se celebrase, pero que se celebrase ¿de qué manera? De la manera establecida por el Señor. Algo muy importante. Versículo 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová. Mire que el principio no era celebrar únicamente la Pascua. ¿El principio cuál era? Primeramente, volverse al Señor. ¿Para qué venimos a celebrar la Pascua, diría Ezequías, si todavía no se han vuelto ellos al Señor? Si lo llevamos a la aplicación, el llamado sería venir a celebrar la cena del Señor. Bueno, eso es lo valioso, ¿cierto? Pero, ¿en qué condición espiritual? ¿En la que sea? No. Aquí Ezequías está diciendo, volveos a Jehová, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Israel, y Él se volverá. ¿Estaba en donde entonces estaba el Señor? Porque no estaba vuelto hacia ellos. Y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Estaba ahí. Dios había salido de ellos. Ahora Él quería la unidad espiritual, el volvernos otra vez al Señor. Y Él decía, volveos a Él y Él se volverá a vosotros. Eso decía en las cartas que le estaba enviando. Había un propósito, y el propósito, ya lo mencioné, no era
a celebrar de cualquier modo la Pascua, para nosotros la cena del Señor. Era necesario, para participar de esa fiesta solemne, era necesario ¿qué? Volverse al Señor, volverse a Jehová. Es decir, ¿en qué significado tiene eso de volverse? De volver otra vez a la comunión, de volver otra vez a la relación, ¿con quién? Con Él. Versículo 7 dice, no seáis como vuestros padres, y les va a colocar un ejemplo. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. ¿Qué hicieron sus padres y qué hicieron sus hermanos? Está bien. No está bien, gracias, hermano. Se rebelaron. ¿Se rebelaron contra quién? Contra Jehová, el Dios de sus padres. Y por lo tanto, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros realmente cortamos una relación con el Señor, cuando realmente nosotros dejamos de tener una comunión con Él, ¿cuál va a ser realmente nuestra vida sin Cristo? Hombre, cada día vamos a ir de mal en peor. Cada día vamos a ir de mal en peor. ¿Sí? Sería bueno examinar si realmente muchos estarían pensando, no, después de que no volví a la iglesia me ha ido mejor. Porque muchos pueden estar pensando en eso. ¿Cierto? Bueno, sería bueno evaluar si de pronto realmente es un hijo de Dios. No sé, no estoy juzgando, pero sería bueno evaluar eso. ¿Sí? Pero podríamos considerar de que si eso fuese así, entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? Que no importa si estemos bien o estemos mal y Él sigue bendiciendo. Ahora, que en su misericordia todavía Él nos esté bendiciendo, amén. Porque Él otra vez es el Dios de las oportunidades y puede estar bendiciéndonos para que nosotros en algún momento abramos otra vez nuestros ojos y retomemos el camino. ¿Sí? Entonces, el llamado es ¿cuál? Verso 8, a no endurezcáis vuestra cerviz, sino someteos ¿a quién? A Jehová. Y venid al santuario, ¿cierto? Y servid ¿a quién? A Jehová vuestro Dios. No endurezcáis, someteos, venid y servid. Ahí hay varias cosas, ¿cierto? No era solamente entonces vuélvase al Señor y listo. No. Sométase, sometámonos. ¿A quién? A Jehová. Venid como tal al santuario, congreguémonos, no dejando de congregarnos, ¿qué es lo que dice la palabra? Como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Pero también dice, ¿y servid a quién? Y servid a Jehová. Y servid a Jehová. ¿Y en qué consiste el servir? ¿En qué consiste el servir? En poner en práctica ¿qué? Nuestros dones o no. El Señor nos ha dado unas herramientas para trabajar. El Señor nos ha dado realmente unas, ya lo mencioné, valga la redundancia, unas herramientas ¿para qué? ¿Para qué son los dones espirituales? Primero, para glorificar al Señor. Eso lo dice Efesios. Lo dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, Efesios capítulo 4. Y para la edificación de la iglesia. Romanos capítulo 12 y versículo 12, los 4 capítulos que hablan de los dones espirituales. Y ellos deben de ser puestos para el servicio ¿de quién? De la iglesia. Ellos también ahora estaban diciendo para que vengan al santuario y para servir a Jehová vuestro Dios, pero dice algo importante ahí y termina diciendo, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Pero una vez que no endurezcamos el corazón, nuestra cerviz, que nos sometamos a Jehová y que vengamos al santuario y que le sirvamos a Él de corazón.
Versículo 9 ya lo mencionábamos pensando en la misericordia del Señor, pero me llama la atención el verso 10 y me dicen si esto es extraño. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban ¿de quién? ¿Ha pasado eso o no? En donde la propuesta genera es burla, en donde la propuesta genera realmente rechazo, en donde el llamado a celebrar la Pascua, porque como llevaba tanto tiempo sin celebrarse de la manera en la que estaba escrito, todos podrían decir que eso no salen con nada. Eso es imposible que eso se llegue a presentar. ¿Y generaban qué? Escarnio, burla. Se reían de ellos, dice, se reían y se burlaban de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces alguien quiere hacer algo bueno y se toma a manera de qué? De rechazo. ¿Cierto? Pero mire el verso 11. Con todo esto, o sea, con todas esas burlas, con todas esas cosas que se estaban presentando, algunos hombres. Y me llama la atención eso. Porque, hermanos, generalmente los que copian, no sé si me hago entender a la expresión, los que terminan aceptando, los que terminan siguiendo, los que terminan escuchando, los que terminan sintiendo, son algunos. No son todos. Generalmente son ¿qué? Unos pocos. Y dice que con todo eso, o sea, con todas esas escarnios, burlas y todo lo que estaba ocurriendo, algunos hombres de Aser, de Manasés, o sea, de las mismas ciudades de donde se habían presentado las cartas y en donde se habían presentado esas burlas, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Algunos hombres. Y esos algunos hombres presentaron dos cosas importantes. La primera, se humillaron. Y la segunda, vinieron. Hermanos, ¿quiénes perdieron? ¿Los que se burlaban y los que no creyeron y de los que se quedaron por fuera? ¿O los poquitos que vinieron? ¿Quiénes perdieron? Hermanos, los que no vinieron. ¿Cierto? El hermano mencionaba, ¿cierto? Las reuniones de la iglesia. La importancia de asistir los martes, los viernes, o sea, a todas las reuniones, a todos los eventos. ¿Quién se pierde de la bendición? Los que no vienen. ¿Cierto? Los que no vienen. La pregunta mía es, ¿estamos siendo conscientes de lo que estamos perdiendo? Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. ¿Cierto? Que el estudio estuvo muy bueno. Bueno, estuvo bueno. ¿Cierto? No haber ido, hombre. Dice que estuvo bueno el estudio. Venga, hermanos, pásenme en el YouTube y yo me lo escucho, ¿sabe? Pero vamos a mirarlo, ¿cierto? Muchas veces ni aún eso. Porque no somos conscientes de lo que nos estamos, ¿qué? Perdiendo. Aún de la comunión, el hermano lo mencionaba con los hermanos. ¿Cuántas cosas perdemos? Pero los que están siguiendo el consejo se humillaron y vinieron a Jerusalén. Verso 2, entonces estuvieron ahí, dice, y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Cuando hubo una disposición, entonces primero hubo un sentir de Ezequías, luego hubo un llamado del pueblo, ahora viene una respuesta del pueblo. Y la respuesta del pueblo es que vinieron. Y dice, y el Señor les dio un solo corazón, para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunieron en Jerusalén, ¿cuántas personas? Mucha gente. Cuando eran los poquitos, fueron los poquitos que habían en el reino del norte, porque los otros se burlaban y no quisieron. Pero los de Judá, como ellos todavía estaban unidos como nación,
aún en medio del desorden y de las cosas, pero ya Ezequías haciendo el trabajo, se reunieron mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Y dice que era una vasta reunión, y esa palabra vasta es una reunión muy grande, muy grande. Y levantándose, ¿qué hicieron? Quitaron, y aquí me llama la atención porque empieza un trabajo ya no solamente de Ezequías, de empezar a limpiar a la nación, de limpiar al pueblo, de limpiar a Jerusalén, de limpiar el templo, de hacer un proceso de santificación, sino que ahora ya el sentir estaba en ¿quién? En todo el pueblo. Dice, y entonces, el versículo 15, sacrificaron la Pascua, perdón, me salté el versículo 14, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón, quitaron. ¿Y los llevaron a dónde? Al torrente de Cedrón, el lugar a donde depositaban todas las basuras. Se dieron cuenta de que todos estos lugares altos que habían establecido, todos estos altares que ellos habían establecido, no eran más que ¿qué? Que basura. No eran más que basura. Y que la adoración le competía única y exclusivamente ¿a quién? Al Señor. Ahora sí, el versículo 15 dice la palabra, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Me llama la atención esa porción porque dice que aquellos sacerdotes que hicieron y levitas ¿qué? Llenos de vergüenza. No me imagino viendo ellos a todos los demás sirviendo, haciendo, y ellos dizque sin hacer. Hermanos, el hacer, el ejemplo muchas veces conduce ¿a qué? A la vergüenza para los que no lo hacen. Lo glorioso es que ellos terminaron ¿qué? Haciéndolo también, y tomaron su lugar, verso 16, en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Ahí vamos ahora a mirar algo interesante. ¿Por qué? Versículo 17, ¿por qué? Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Entonces, ¿eso iba a hacer que se impidiese y que se parase la obra? No. Hermanos, hay un dicho que dice, nadie es ¿qué? Indispensable, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso entre los términos empresariales? Que nadie es indispensable. Cuando pensamos realmente en lo que estaba ocurriendo aquí, realmente si los sacerdotes no estaban dispuestos, preparados ya para hacer eso, entonces la Pascua se tenía que acabar. Los levitas tomaron riendas en el asunto, pero esto lo vamos a sacar ¿a dónde? Lo vamos a sacar adelante. Y se pusieron el overol, hicieron la tarea. Y dice el versículo 17, había muchos de la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban. Ellos no estaban dispuestos para eso, pero lo hacían. Sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Pero el propósito se tenía que cumplir, seguir adelante. Ahora viene un pasaje para mí interesante, el verso 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y de Zabulón, todos estos sector del norte, reino del norte, que ya no estaban, eran unos poquitos, estaban tratando de hacer algo ahí, copiando a Ezequías de venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces dice que gran multitud del pueblo de estos lugares, de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. Pero ¿qué dice? Comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. ¿Qué diría uno ahí? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hicieron eso? Pero me llama la atención lo que hace ahí Ezequías. Versículo 18, la segunda parte. Mas Ezequías oró por ellos
diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado ¿qué? Su corazón para buscar a Dios. Es decir, no se habían purificado, pero ¿cómo estaba su corazón? Estaba preparado. Me llama la atención porque en muchas ocasiones se hacen cosas por religiosidad, pero no de corazón. Pero Ezequías logró ver, sentir, analizar el corazón del pueblo. ¿Que querían qué? Adorar al Señor. Adorar al Señor. Y dice entonces que oró. Versículo 19, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y dice, verso 20, y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué dice? Y sanó al pueblo. Porque el Señor estaba valorando más que la ritualidad o la actitud del corazón. La actitud del corazón. Ahora, para mí es difícil, porque ¿cuántos podrán pegarse en un texto como estos para decir entonces, no, es que usted no sabe cuál es mi corazón y yo ya estoy listo? Bueno, en este entonces habían profetas, había una cantidad de cosas diferentes, pero hoy no sería para aplicarlo de esa manera. Pero lo que me llama la atención es de que la Pascua siguió adelante. Y el Señor obró, porque dice, y oyó Jehová a Ezequías. ¿Cierto? ¿Estaba Ezequías entonces equivocado cuando oró por ellos, sabiendo cuál era el corazón de ellos? ¿Estaba equivocado Ezequías? No. ¿Cierto? Versículo 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta ¿qué? Solemne de los panes sin levadura por 7 días. ¿Cuál era la condición del corazón? Des en cuenta cómo estaba el corazón del pueblo, aún de los que no se habían purificado y estaban ahí, pero ¿cómo estaba el corazón? Con grande gozo. ¿Y glorificaban a quién? El propósito y la razón era glorificar ¿a quién? Al Señor. Todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y vea lo que dice, y comieron de los sacrificados en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, ¿cómo pudo haber sido esta fiesta? Algo espectacular. Fue tan así que vea lo que dice el verso 23, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por ¿cuánto tiempo? Extendámoslo por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días. ¿Pero de qué manera? O sea que la alegría siguió después de esos 7 primeros días, por otros 7 días siguieron celebrándola, ¿pero de qué manera? Con alegría. Volvieron y empezaron. O sea, fueron 14 días de solemnidad, de alegría, de gozo, ¿cierto? En donde estaban glorificando realmente al Señor. Paso al versículo 25 y dice, y se alegró. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Y versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Sabe cuál era una de las razones por las cuales había tanto regocijo y tanto gozo? Porque no se había celebrado una Pascua como estas, conforme a lo que estaba, que habíamos leído nosotros, versículo 5, de modo en lo que estaba escrito.
Y cuando las cosas se hacen de la manera en la que están escritas, debe haber ¿qué? Gozo, alegría, regocijo, porque se están haciendo las cosas ¿para quién? Y el versículo 27 dice, después de esto, los sacerdotes, los levitas, puestos en pie, bendijeron ¿a quién? Al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo. Es decir, que fue como un humo que sube ante la presencia de ¿quién? Fue una fiesta solemne. Mi pregunta está ahora, la reunión que nosotros celebramos cada primer día de la semana, ¿es una fiesta de tal manera en donde hay gozo, en donde hay regocijo, en donde hay gloria para Dios, en donde lo que se está haciendo está subiendo en olor fragante a la presencia del Señor? ¿O se queda aquí enredado en todas estas cerchas? Porque no estamos haciendo memoria de Él. Porque quizás estamos pensando en lo que vamos a hacer después de la salida. Porque vinimos en vez de habernos quedado. Porque la oración del hermano no me gustó, o porque el himno no tenía que ver, o porque la silla me tocó sin brazos, o porque... ¿De qué manera es en la que estamos nosotros celebrando la fiesta solemne en donde la persona del Señor Jesús está siendo glorificada? En donde acá el pueblo estaba realmente reconociendo que tanto tiempo había pasado sin hacer esta Pascua, en donde recordaban la forma en la que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, en donde nosotros realmente podamos recordar la forma y la manera en la que Dios nos salvó y nos dio vida eterna. Después de todo esto que ocurre ahí, llegamos al capítulo 31 y el versículo 1, donde hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron. Miren qué conllevó, cuál fue el resultado de todo esto. El sentir, el llamado, la respuesta, y podríamos pensar en la recompensa. Podríamos pensar realmente en el resultado. Podríamos pensar realmente en qué podríamos pensar de lo que conlleva a todo esto, el resultado, en donde hubo gozo, alegría, gloria para el Señor, en donde hubo también un sentir para seguir adelante en la obra. Todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron, destruyeron, derribaron hasta acabarlo todo. Hay esas 4 palabras. Voy a leer el pasaje. Salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Mire, todo lo que había ocurrido en el reino del norte, ¿qué hicieron? Lo acabaron todo. Y después de que hicieron esa tarea de limpieza de pecado, volvieron todos los hijos de Israel ¿a dónde? A sus ciudades, a sus lugares. Pero porque había habido ¿qué? Un despertar, un sentir, una comunión y una relación con el Señor. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y podamos pensar en lo que puede conllevar para nosotros una verdadera relación con ¿quién? Con el Señor. Dios y Padre amado, te alabamos y te damos gracias en esta mañana porque nos has llamado a realmente tener una relación contigo, a poder pensar en lo importante y lo valioso que es la comunión contigo, con nuestros hermanos en la fe, el poder hacer memoria y recordar el costo tan alto de nuestra salvación, de poder recordar, Señor, de que si no hubiese sido por esa obra perfecta tuya, ¿qué sería de nosotros? Gracias porque hemos aprendido de que tú eres el único y gran Dios de misericordia, en donde te compadeces de cada uno de nosotros, en donde ves nuestra necesidad, en donde ves que realmente no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas hacer nada, pero que tú lo has hecho todo y que tienes en este momento aún los brazos abiertos para que volvamos a tu camino
y que podamos reconocer de que así también tú te volverás a nosotros. Padre, gracias por tu palabra y nos queremos encomendar dejándonos en tus manos, en el santo y glorioso nombre del Señor Jesús. Amén.